Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos recuperación fuerte en las bolsas, concretamente en lo que había estado cayendo estos últimos días. Inteligencia artificial, tecnológicas, subiendo el SP 500 un 1,06%. El Dow Jones sube menos porque es el que había mantenido el tipo durante estos últimos días y estaba prácticamente en máximos históricos, con 0,60% de subida. Y la subida espectacular del 1,84% del Nasdaq, que nos indica eso, que las que están subiendo pues son las tecnológicas, relacionadas con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? En Europa el DAX alemán ha cerrado con una caída del 0,14%, que bueno, va a su ritmo, no tiene el gráfico parecido a los índices americanos, así que bueno, va un poco a su aire. Y luego tenemos a Bitcoin, que ha estado tambaleándose durante parte del día, pero que a esta hora recupera un 1,45%. Daros cuenta que es muy poco comparado con el 1,85% que sube el Nasdaq, cuando normalmente Bitcoin tenía subidas del 3-4% o incluso más cuando el Nasdaq tenía este tipo de subidas antiguamente, ¿no? Pero ahora, bueno, simplemente sobrevive, intenta no perder más niveles, está en una zona de sobreventa clara y bueno, pues parece ser que en este punto, pues, eh, al menos parece que no, en el corto plazo se resiste un poco a caer más, ¿no? Estamos en posiblemente un rebote. Veremos a ver si se va consolidando. Hay noticias de MicroStrategy, las detallaremos mañana en el vídeo de Bitcoin al día un poco, ¿no? Pero básicamente lo que ha dicho MicroStrategy es lo que veníamos comentando estos últimos días, que lo lógico, cuando ahora las acciones están tan baratas, es comprar acciones. Es decir, van a comprar acciones, siempre que sea conveniente y rentable, evidentemente. Y bueno, es que al final es no dejarse cerrada una puerta de la estrategia, digamos, ¿no? Hasta este momento, pues se había dejado la puerta cerrada de la estrategia a vender posibles bitcoins en momentos propicios y ahora pues no se niega esa estrategia, también se pueden comprar acciones, con lo cual es ahora mismo para los que están especulando en contra de MicroStrategy, esto es negativo, evidentemente. Vamos a ver qué están haciendo las acciones de MicroStrategy y luego continuamos con el mercado. Como veis, suben un 13%. Esto es porque, por lo que ha dicho Michael Saylor, como digo, que posiblemente vayan a comprar acciones, porque las acciones están muy infravaloradas con respecto a los Bitcoin que tienen en cartera. Por lo tanto, pues es un chollo comprar acciones de MicroStrategy a este precio, teniendo en cuenta esa infravaloración, y no van a dejar que los especuladores tiren el precio por debajo de lo lógico. O sea, al final van a aprovecharse de esa situación y esto es un aviso para este tipo de especuladores que especulan en contra de MicroStrategy. Hasta ahora especulaban en contra de MicroStrategy apoyándose en el hecho de que Michael Saylor había dicho que no iba a vender nunca Bitcoin. Pero ahora ya la cosa cambia porque Michael Saylor, si ve que infravaloran su acción, va a comprar su acción. Es decir, ahora todo lo que recaude no va a ir para comprar Bitcoin. Irá para comprar Bitcoin si conviene comprar Bitcoin, pero si conviene comprar acciones, comprará acciones. Y esto puede estabilizar mucho la estrategia y puede permitirle que las cosas vayan mejor en el futuro. Porque imaginaros que ahora mismo hay un montón de cortos en MicroStrategy. Si empieza a comprar acciones Michael Saylor porque están infravaloradas y el mercado entiende el mensaje y otros se animan también a comprar porque dicen, está infravalorada, va a comprar MicroStrategy, el precio va a subir, yo también me apunto. Si eso genera una ola de compras y hay un montón de cortos contra MicroStrategy, todos sabemos que le han estado castigando duro, todos esos cortos en algún momento se van a liquidar. Y cuando se liquiden esos cortos, MicroStrategy recuperará el precio que tiene que tener o incluso se irá por encima del valor de los Bitcoin que tienen en cartera. Y en ese punto, MicroStrategy puede cambiar de estrategia de nuevo y puede decir, ahora que MicroStrategy ha subido, todas estas que he comprado baratas las vuelvo a vender y puede decidir con ese dinero dos cosas también. Puede decidir comprar Bitcoin, que sería con dinero propio porque serían acciones suyas, o comprar STRC si STRC también está barata y está por debajo de 100 como ha estado últimamente, porque así reduce deuda. Y una vez que haces esa operación y a la semana siguiente lo anuncias, como suele hacer habitualmente, hemos recomprado deuda y hemos reducido la deuda en no sé cuántos mil millones. Eso hace que seguramente esas STRC suban, que las acciones de MicroStrategy suban,
Y eso hace que pueda vender más acciones de MicroStrategy otra vez y poder comprar Bitcoin o poder retirar deuda. Entonces, la estrategia tiene varias patas ahora mismo. Y una vez que se empiecen a activar todas, es muy difícil que el mercado le pueda seguir atacando a MicroStrategy. Y eso es clave. Es clave para MicroStrategy. Bitcoin seguirá haciendo lo que tenga que hacer, evidentemente, y cuanto más le cueste subir, más le va a costar la estrategia a MicroStrategy, porque mientras tanto tiene que andar pagando esos intereses y andar jugando con los productos, ahora vendiendo uno, ahora comprando otro, ahora vendiendo otro, tendrá que andar afinando. Pero cuando suba Bitcoin, en el momento que tenga alguna subida importante, le va a facilitar la estrategia a MicroStrategy. Porque si sube otra vez por encima de los precios que tiene comprado el MicroStrategy en algún momento, de aquí al próximo año, MicroStrategy puede vender esos Bitcoin con ganancias y puede comprar o acciones propias o deuda si está la deuda infravalorada también por debajo de 100. Con lo cual se le abre, como digo, un abanico de posibilidades enorme y yo creo que el mercado hoy lo está empezando a entender, por eso tiene una subida del 13,81%, como veis ahí, que no se corresponde para nada con la subida escasa del 1,68% que está teniendo Bitcoin. ¿Vale? O sea que el mercado ha entendido el mensaje, ha entendido que están jugando con fuego poniéndose cortos de MicroStrategy y se pueden quemar. Si el mercado entiende eso y algo de la caída que lleva Bitcoin está vinculada con MicroStrategy, que yo creo que no, pero si algo de la caída del mercado está vinculado con MicroStrategy, eso desaparecerá. Porque la gente entenderá que no pueden destruir MicroStrategy por mucho que la gente difunda porquería por internet, no pueden destruir MicroStrategy, ¿vale? Solo que, evidentemente, mientras Bitcoin esté bajo, pues no va a poder subir mucho MicroStrategy. MicroStrategy depende de que Bitcoin suba. Entonces puede estar un tiempo en el que no vaya muy bien, pero destruir no van a poder destruir a MicroStrategy. Y eso creo que lo está entendiendo el mercado hoy, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver lo que está pasando con el resto de activos. Está subiendo un poco el petróleo, un 1,98%, 74,04. Está a un precio decente, aceptable. No está caro ahora mismo el petróleo. De hecho, la gasolina también ha bajado incluso. El oro baja un 1,46%. Sigue en tendencia bajista. Ya lo avisamos. Había un movimiento especulativo brutal finales del año pasado, principios de este año, que llegó a ser burbuja en ese momento. Finales del año pasado, principio de este año, llegó a ser burbuja. Venía subiendo fuerte, estaba sobrevalorado seguramente antes de ese último movimiento alcista, pero ya el último movimiento alcista fue una burbuja tremenda que se formó no solo en el oro, le siguieron la plata y otros metales y ya pinchó en su momento con esta caída brusca que tuvo este día, en concreto el día 30 de enero. Luego volvió a recuperar un poquito para entrar en la zona de distribución y ha sido toda una distribución que ha durado 6 meses hasta el momento y posiblemente sigamos con la tendencia bajista en los próximos 6 meses. Recuperar esos máximos que hicimos este año, tanto en el oro como en la plata, tardará años en recuperarse. Ya lo comentamos también, que el que entrase en esos precios iba a pasar una temporadita complicada. El platino lo mismo, se sumó a esa subida un poquito más tarde que el resto, pero también tuvo ese movimiento especulativo final, sobre todo a partir de mediados de diciembre, y estalló la burbuja y poco a poco pues se ha ido para abajo. Euro contra el dólar recupera 0,35%, está en zona de resistencia, pero ha recuperado, es decir, el dólar ha aflojado un poquito. También lo hemos vinculado con esas subidas de bolsa. Cuando el dólar afloja, las bolsas suben, y es lo que estamos viendo en el día de hoy también. Sin embargo, el dólar australiano sigue bajando contra el dólar estadounidense. Aquí continúa el movimiento a la baja del dólar australiano. Y aquí sigue subiendo un poco, aunque solo un 0,10%, el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. El euro contra la libra, justo en el soporte. No termina de perderlo, ha hecho amagos estos últimos días de caer, pero no termina de caer. La libra contra el yen rebota, con lo cual todavía no termina de formar la cuña. Se va otra vez hacia la parte de arriba de esa cuña. Y la libra contra el dólar recupera un 0,39%. Como veis, la libra y el euro son las monedas que están hoy más fuertes en el mercado.
Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.